Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante al conocimiento de toda persona, la Iglesia cristiana. Cristo dio nacimiento a la Iglesia hace 21 siglos atrás. Precisamente en la primavera, la Iglesia nació. Y en este presente año en que vamos ya, en el presente mes, estamos en el mes de mayo. Pronto se celebrará un año más de la existencia de la Iglesia. La Iglesia cumple años, 21 siglos. Hace 21 siglos la Iglesia nació. Hoy estamos en el siglo XXI, un siglo de la bendición de la tecnología de la comunicación. Por eso tenemos que conocer acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de esta tecnología. El siglo XXI es el siglo del celular, del teléfono inteligente, y todo ello es para la comunicación. Dios estableció que la comunicación tiene que darse en el mundo entero, pero comunicar la verdad. Y la verdad es el Evangelio que predica la Iglesia. La Iglesia predica el Evangelio de la verdad, el Evangelio de Cristo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, porque pronto Jesucristo regresará de nuevo a la tierra y hay señales proféticas que Jesucristo habló. En Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4, Jesucristo allí habló de la señal que hoy estamos viviendo. Le preguntaron cuál sería una de las señales de tu regreso. Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Estamos en un tiempo de mucho engaño. Hoy a través de las redes sociales, ¿cómo saber si la persona que está hablando la mentira o está hablando la verdad? Solamente por medio de el Espíritu Santo que vino desde que nació la Iglesia. La Iglesia nace precisamente con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Si hoy, siglo XXI, no estamos llenos del Espíritu Santo, no caminamos con el Espíritu Santo, podemos ser engañados, porque estamos en el tiempo del engaño. Engañados, hoy en día, muchas personas están tomando caminos equivocados y creyendo todo lo que el mundo está poniendo en sus mentes. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y la base para la enseñanza están en las Escrituras. Hoy hablaremos de la Iglesia cristiana tal como está registrado en la Biblia. La Biblia es la palabra que vino del cielo, escrita hoy en día, y por medio del Espíritu Santo podemos ser enseñados. Hablaremos de la historia bíblica de la Iglesia, porque cuando no se conoce lo que es la Iglesia, hay pensamientos que creen que la Iglesia es un organismo creado por el hombre o instituido por algún gobierno y que todos debemos estar formando parte de diversas denominaciones. Vamos a la esencia misma, a la raíz misma del conocimiento de la verdad, y hoy hablaremos de la Iglesia que nació en Jerusalén para predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la verdad. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, a este tema tan importante que todos debemos conocer, porque es la voluntad de Dios que todos nos vayamos a la eternidad, al cielo con Él. Y para eso vino Jesucristo, para predicar el Evangelio del reino y mostrar el camino de la tierra al cielo. Y es el trabajo de la Iglesia, estar reconciliando a toda persona con Dios y preparando a cada persona para irse al cielo cuando Cristo regrese de nuevo. Son promesas proféticas que están escritas en la Biblia y hoy estaremos hablando de el nacimiento de la Iglesia. ¿Cómo nació? Ya que vamos a celebrar 21 siglos del nacimiento de la Iglesia, vamos a hablar del origen. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Dentro de 10 días vamos a estar celebrando Pentecostés
10 días, es decir, estamos hablando del día 7 del tercer mes judío, que es el mes de Sivan, y ese es el día que se celebra Pentecostés, o en hebreo es Shavuot, que realmente la palabra Pentecostés es una palabra griega, que quiere decir 50 días, de pente, de 50, así que son 50 días o 7 semanas, que se empieza la contabilidad cuando Jesucristo resucitó entre los muertos en el día de las primicias, es decir, la contabilidad empieza un día 17 del mes de Nisan, el primer mes judío, así que desde ese día hasta el día 7 de Sivan son exactamente los 50 días, donde ahora sí que Israel tenía que ir de nuevo, ¿no?, a Jerusalén y dar su ofrenda, la ofrenda de Pentecostés, que tenía que estar relacionado con el día de las primicias, ¿no? Lo que empezó con las primicias ahora tiene que darlo en ofrenda al Señor, y de eso trata lo que es en sí la fiesta de Pentecostés, que se podría decir que estamos celebrando dos eventos en Pentecostés. Para Israel es cuando Dios descendió en el monte Sinaí, y vemos el regalo que Dios le dio al pueblo de Israel fueron los 10 mandamientos, las 2 tablas en roca. Y luego tenemos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto de Jerusalén, es donde descendió el Espíritu Santo, así que ese es el día que nace la iglesia, y el regalo que Dios dio a la iglesia fue el Espíritu Santo, quien es el que está con nosotros desde ese mismo momento y siempre hasta que Cristo venga. Si pueden ver, por ejemplo, en la portada del programa, ahí está la ciudad de Jerusalén, es la parte, prácticamente ahí sería la parte izquierda, es donde estaba la ciudad de David o el monte Sión, o es donde también estuvo el aposento alto, la parte izquierda, que más o menos sería el sur de la ciudad de Jerusalén. Y esta fotografía fue tomada desde el Monte de los Olivos. Es correcto, sí. Sí, ahí vemos donde estaba, bueno, hoy es la cúpula dorada que antes era donde estaba el templo de Jerusalén. Actualmente es una mezquita musulmana. Es correcto, el Domo de la Roca le dicen. Allí estaba lo que es el monte Moria, y el monte de los Olivos, de donde se tomó esta fotografía ciertamente. Allí es donde el pueblo judío sepulta a los suyos, porque creen en la promesa de que los muertos van a resucitar primero. Por eso, como Jesús en Zacarías dijo que va a poner sus pies en el monte de los Olivos, por eso el pueblo judío espera que en el primer lugar donde Jesús pise o toque la tierra sean los primeros en irse al cielo. Y lo que tenemos entre el monte Moria y el monte de los Olivos es el valle de Cedrón, es justamente lo que está ahí en medio, que hace la división entre las dos montañas. Sí, lo primero que vemos es el cementerio judío, después el valle de Cedrón. Sí, es correcto. Y entramos a ver toda un muro, que era el muro que dividía o formaba parte de Jerusalén, que rodeaba Jerusalén, sí. Y allí tenemos una puerta que está cerrada. Sí, ciertamente el Monte de los Olivos ya era las afueras de Jerusalén. Ahora sí que quien hacía la división era el Valle de Cedrón, y ahí tenemos justamente la Puerta Dorada o la Puerta Oriental, que era la puerta que conectaba directamente con el Templo de Jerusalén. Se entraba al era templo. La ruta más rápida para ir al Monte templo. de los Olivos directo a la Puerta Dorada. Fue la puerta donde entró Jesucristo aquel glorioso primer día de la semana, sí, cuando todos estaban alabando al Señor. Fue la entrada triunfal a Jesucristo. Esto habla simbólicamente de su regreso. Cristo regresará, dicen las Escrituras, en el libro profético de Zacarías, y pondrá su pie en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos abrirá un camino para ir hacia la Puerta Dorada. Desde que Jesucristo entró hace 21 siglos atrás por esa puerta fue cerrada, conforme a la profecía, y se abrirá nuevamente
en la segunda venida de Cristo. Sí, está profetizado en el libro de Ezequiel, es donde está la profecía de la puerta dorada, que dice que va a estar cerrada hasta que venga el príncipe Jesús, Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Dios dijo que la gloria de Él, la gloria de Dios se apartaría del templo. Esto fue por el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería entender la palabra profética de los profetas que predicaban arrepentimiento, porque el pueblo de Israel se había contaminado mentalmente y espiritualmente con las religiones paganas de otras naciones. Todas las naciones alrededor de Israel adoraban los astros, adoraban el ejército del cielo, el sol, la luna, las estrellas, adoraban la naturaleza, hicieron ídolos de personas humanas o también de animales. Era la idolatría. Y Dios abomina la idolatría porque es lo que usa Satanás para engañar. A través de los ídolos se mueven demonios. Y los demonios están al acecho para entrar a los cuerpos humanos. Dios no creó el cuerpo para demonios. Dios creó el cuerpo para la persona del Espíritu Santo que vendría. Y esto sucedió precisamente cuando nació la iglesia. El Espíritu Santo entró a los cuerpos de los creyentes en Cristo. Así que todo esto es enseñanza de las Escrituras. Y la Biblia dice que la gloria de Dios se apartaría de Jerusalén. El templo no quedaría debido a que no quisieron conocer de la visita del Mesías, el Mesías prometido. Llegó a Jerusalén, llegó a Israel, pero no le conocieron. Solamente un puñado de personas creyeron en Jesucristo. Pero la gran mayoría de judíos rechazaron a Jesucristo. Jesucristo dijo, no me volverán a ver hasta que digáis bendito el que venga en el nombre del Señor. Y esto sucederá en la segunda venida de Cristo. Así que hoy estamos en tiempos donde Cristo pronto regresará y la iglesia es la que está trabajando ahora para Cristo. Porque ¿a dónde se fue a manifestar la gloria de Dios? En el cuerpo de cada cristiano. La Biblia dice que ahora el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es necesario conocer lo que está registrado en el Nuevo Testamento con respecto a nuestros cuerpos. Por eso la Biblia sanciona fuertemente lo que es la fornicación, porque la fornicación tiene que ver con el pecado del cuerpo. Dice la Biblia que el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Dios no hizo el cuerpo para la fornicación, porque a través de la fornicación entran los demonios. Así que el cuerpo fue apartado para ser casa de Dios, el templo de Dios, y un templo es para la oración. ¿Cómo nos comunicamos de la tierra al cielo? Por medio de la oración, pero debe ser en un templo apartado de todo pecado. A esto vino Cristo, a comprar los cuerpos de personas. La sangre de Jesucristo, dice la Escritura, nos compra para Dios. Entonces ahora somos cristianos porque Dios nos ha comprado por medio de la sangre del Cordero y somos propiedad de Dios. Así que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6 versículos 18 al 20, está hablando del templo que es el cuerpo del creyente en Cristo. Aquella persona que nació en pecado pero se arrepintió de su pecado confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces se bautiza en agua para servirle al Señor en esta tierra. Es un cristiano verdadero y entonces ahora el cuerpo pasa a ser un templo para Dios. 1 Corintios 6 del 18 al 20. Huid de la fornicación,
cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está la enseñanza bíblica con respecto a el cristiano verdadero. El Espíritu Santo viene a morar dentro del cuerpo del cristiano para que empiece a servirle como un adorador. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, 2 o 3 cristianos que están reunidos, esto habla en cualquier lugar. Puede ser en una casa, puede ser en un parque, puede ser en cualquier lugar de esta tierra donde están 2 o 3. Allí está la presencia de Dios y es el concepto de asamblea, una asamblea de cristianos, una reunión de cristianos donde hablan de Jesucristo y la bendición que en Cristo pueden tener otras personas. Donde se está hablando de Jesucristo en cualquier lugar, el punto de reunión, esa asamblea es lo que se llama iglesia. La iglesia es la reunión de los santos de Dios, de cristianos que antes eran pecadores, pero creyeron en la sangre que Cristo derramó en la cruz y pasaron a ser hijos de Dios. Ahora el Evangelio de Mateo dice la Escritura en el capítulo 18 de Mateo que donde están 2 o 3. Versículo 19 dice aquí: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos reunimos para la oración. La oración es ponerse de acuerdo entre cristianos con los propósitos de Dios. Es la voluntad de Dios la salvación de los pecadores. En una ciudad donde hay tanto pecado y tanta contaminación del pecado, se necesita la oración de intercesión de la iglesia a favor de los pecadores, para que se arrepientan y se conviertan a Dios. Por eso dice, cuando se reúnen 2 o 3, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el concepto de iglesia o la definición de iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo el Señor. Por eso es la iglesia cristiana que glorifica a Jesucristo. Y Cristo dio poder a la iglesia. Ese poder vino el día que nació la iglesia en Pentecostés. La fiesta de Pentecostés fue llena del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos, comenzando desde la ciudad de Jerusalén. La iglesia nace en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén y desde Jerusalén se iba a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda ciudad, a toda nación. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Está registrado en el libro de los Hechos. Aquí Jesucristo está hablando del poder que venía por el Espíritu Santo para enfrentar otro poder, el poder del diablo. Ese poder engañoso, el poder de la religión que usa el diablo para distorsionar todo, engañar a muchas personas. Así que la iglesia nace para predicar el Evangelio de la verdad, pero tenía que enfrentar un poder de mentira, un poder de engaño. Por eso todo cristiano tiene que recibir el poder del Espíritu Santo para no ser engañado en esta tierra. Y aquí está el poder o la autoridad que el Señor dio desde el principio, aquí en Mateo 18:18.
de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atemos como cristianos, Dios lo ata. El cristiano tiene que caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige la mente y la boca del cristiano para los propósitos de Dios. Es el propósito de Dios que todo demonio en la tierra sea atado y echado fuera de todo cuerpo. Es el propósito de Dios que todo cuerpo sea sanado. ¿Quién trae enfermedad a un cuerpo? Espíritus inmundos. Hay que echarlos fuera y ministrar sanidad, orar por sanidad y establecer el reino de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 12:28 que es por el Espíritu Santo que echamos fuera los demonios de un cuerpo o de una familia o de una ciudad. Si echamos fuera los demonios que están perturbando la paz, entonces podremos establecer el reino de Dios. El reino de Dios consiste en la justicia de Dios, en la paz de Dios, en el gozo de Dios. Justicia, paz y gozo es el reino de Dios. En una familia donde hay alegría, donde hay gozo, hay paz, hay justicia, entonces el reino de Dios está establecido. Pero si en una familia hay conflicto, hay pleitos, el esposo contra la esposa contra el esposo, padres contra hijos, hijos contra padres, allí no está el reino de Dios, no hay paz. Entonces se necesita echar fuera al intruso que está ocasionando problemas en el matrimonio, problemas en la familia. Así que los espíritus hay que echarlos fuera, y para eso está la iglesia cumpliendo el propósito de Jesucristo de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Jesucristo habló en Mateo 12:28 cómo echaríamos fuera demonios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y allí Jesucristo habla del hombre fuerte, que hay que atarlo. Hay que atar a ese espíritu territorial que está dominando sobre otros espíritus y hay que echarlos fuera. ¿Puedes seguir leyendo? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de el ministerio terrenal. Cristo vino a dar el ejemplo de cómo ejercer autoridad contra espíritus inmundos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, vemos cómo Jesucristo llama a 12 personas que fueron identificadas como los apóstoles de Jesucristo. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas 9, 1 y 2, que les dio autoridad y poder contra los demonios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Este es el trabajo o la tarea que tiene que cumplir la iglesia cristiana en la tierra. Nuestros enemigos son los demonios, son seres espirituales que están merodeando en esta tierra, acechando cuerpos, acechando familias, acechando gobiernos, acechando ciudades y naciones. Por eso la iglesia fue repartida en el mundo entero, en ciudades y naciones, para cumplir esta tarea. Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él habló de la iglesia por primera vez. Nadie había hablado del concepto de iglesia hasta que Cristo lo habló. Esto lo encontramos en Mateo 16, versículos 18 y 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está el concepto de iglesia dado a conocer por primera vez por el Señor Jesucristo. Él dijo sobre mí mismo, sobre el Cristo, sobre yo que soy la roca, dijo el Señor Jesucristo. Esto se los dijo a sus apóstoles, se lo dijo a cada uno de ellos porque iban a ser la columna de la iglesia. Sobre esta roca, la declaración que vino de Dios el Padre al apóstol Pedro, esa declaración, tú eres el Cristo. Por eso el Señor dijo, sobre esta declaración que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre seres humanos, no puede estar edificada sobre Pedro. Pedro era una persona humana, una persona voluble en su naturaleza humana. La iglesia no puede estar sobre tierra movediza, tiene que estar sobre roca firme. Y la roca firme se llama Jesucristo. La única persona que ha vencido al diablo es Jesucristo. Por eso Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán ante la presencia de la iglesia. O sea que la iglesia está aquí en la tierra para librar a muchas personas de irse al infierno. Estamos aquí para rescatar del infierno, de las puertas del infierno, a muchos pecadores que por su pecado están caminando a la muerte eterna. Es el trabajo de la iglesia, reconciliar al pecador con Dios, que el pecador se arrepienta y regrese a Dios. Por eso predicamos el evangelio de la salvación, el evangelio de la verdad, porque muchos caminan en el engaño y la mentira. Por eso Dios le dio autoridad a la iglesia. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, y Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. Sí. Jesucristo volvió a hablar de atar. Sí, Dice el versículo 19 que todo lo que atemos será atado y lo que desatemos será desatado. Sí, esta es la primera declaración abierta que hace Jesucristo de la palabra iglesia. Sí. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra iglesia, y lo dijo no en un lugar cualquiera, ¿no? Sino fue en Cesarea de Filipos, que hoy en día se le conoce como Banias en Israel, que está en las faldas de lo que es el Monte Hermón o los Altos del Golán, donde nace precisamente el río Jordán, y es allí donde Jesucristo dijo esta declaración, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, y porque aquí vemos Pedro, es una palabra, en hebreo es Cefas, en griego es Petros, que significa piedra, pero en cambio roca significa Petra. Hay una diferencia entre piedra y roca. Sí, la piedra viene de la roca. Nosotros somos piedras vivas, dice la Escritura, como sí. Pedro era una piedra viva, también nosotros como cristianos que somos piedras vivas. Y eso lo escribió Pedro en su carta. Sí. Somos piedras vivas para ser edificadas. Entonces por eso Jesús le dice, tú eres una piedra, sí. Pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y entonces es allí donde Jesús dijo la más fuerte declaración acerca del nacimiento de la iglesia, una iglesia donde las puertas del Hades o las puertas del infierno, que así se escribe la palabra infierno en griego, Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Porque el lugar donde Jesús estaba dando esta declaración era una ciudad de mucha influencia demoníaca, era una ciudad donde hacían sacrificios humanos, sacrificios de muchos niños pequeños, de bebés. Era un centro ceremonial. Sí.
un centro de sacrificios. De sacrificios. Idolátricos. Idolátricos. Y por eso Jesús dice sobre todo, ahora sí, como lo dice Efesios, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, Dios siempre está más arriba. Y entonces aquí Jesucristo declaró que ese poder, esa autoridad se lo ha dado a la iglesia. Y la iglesia puede hacer las mismas obras y hasta mejores o mayores, dijo Jesucristo, porque yo voy al Padre. Así que hoy en día, usando al Padre en el nombre de Jesús, la iglesia tiene poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Sí, Jesucristo hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario, dio nacimiento a la iglesia después de su resurrección y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Podemos leer ese pasaje que está en Hebreos porque también habla del trabajo de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder de Dios manifestado en la tierra, es la extensión del cuerpo espiritual de Cristo. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo físicamente hablando, está en el cielo porque ascendió al cielo, pero espiritualmente hay una extensión de ese cuerpo en lo espiritual y esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo que tiene el poder. Y dice aquí en Hebreos, cuando Jesucristo cumplió el propósito, Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí está. Jesucristo está reinando hoy en día en el cielo a la diestra de Dios el Padre, esperando, dice la Escritura, que sus enemigos en la tierra, los enemigos de Cristo están acá, sean puestos por estrados de sus pies. Es la tarea de la iglesia, de todo cristiano, estar atando y reprendiendo espíritus, echándolos fuera de personas, de familias, de ciudades, de gobiernos, de naciones. Es la tarea de la iglesia. La iglesia es una autoridad espiritual en la tierra. Es la bendición de la tierra, la bendición para cada ciudad, para cada nación. Por eso debemos saber acerca de la iglesia y el origen de la iglesia, que es Cristo Jesús, Cristo mismo. La Biblia dice que Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia en sí es su cuerpo, un cuerpo espiritual. Así que debemos conocer lo que está registrado en la Biblia y la Biblia nos va guiando acerca de el principio de la iglesia hasta el presente siglo XXI. Hoy estamos en mucho conocimiento debido a los tiempos. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que Dios está revelando muchos misterios y secretos. Estamos en el mejor tiempo del conocimiento revelado de Dios. Así que hoy hemos estado poniendo fundamento básico de la palabra de Dios para que todos puedan entender acerca de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo que tiene que cumplir una tarea fundamental, es el cumplimiento de la gran comisión. Cristo dijo, vayan por todo el mundo y salven la humanidad, salven las naciones. Toda persona que se arrepienta de sus pecados, se bautiza en agua y empieza a vivir la vida cristiana, la vida de santidad, guiada por el Espíritu Santo, esos son los que estarán en el cielo. Cristo viene por una iglesia en santidad, pura, santa y sin mancha, llena del poder del Espíritu Santo, cumpliendo la tarea encomendada por Jesucristo. Por eso, si alguien es cristiano y no está viviendo la vida que enseñan las Escrituras, es tiempo de entrar a esa vida, es tiempo de oportunidad. Siempre hay oportunidad
mientras Cristo no regrese a la tierra. Cristo pronto vendrá y viene como juez a hacer justicia y juicio para aquellos que primeramente creyeron. Hay juicio, hay justicia, pero los que no creyeron habrá juicio. Así que estamos en un tiempo donde debemos acercarnos a Dios. La Biblia, la enseñanza de la Biblia nos muestra acerca de la Pascua. Cuando se instituyó la Pascua para nosotros es Cristo, y Cristo instituyó la Santa Cena, porque la Santa Cena representa el sacrificio de Cristo. Vamos a leer lo que está en Lucas 18, del 31 al 33. La Escritura dice que fue en la fiesta de la Pascua que Cristo iba a morir como el Cordero de Dios, y por eso, de acuerdo a la profecía, Él subió a Jerusalén a morir en la cruz del Calvario, porque Él era el Cordero que tenía que ser sacrificado. Era el cumplimiento de la fiesta de la Pascua. Dios instituyó la Pascua para recordar la libertad que Cristo o que Dios estableció con Israel de Egipto. Egipto tenía esclavizado a Israel, pero Dios a través de la Pascua estableció la salvación. Así que la Pascua fue instituida por Dios y llegó el tiempo profético cumplido en Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, y por eso empezaría un nuevo tiempo. Terminaría el tiempo de la ley y comenzaría el tiempo de Cristo, la gracia y el favor de Cristo Jesús. Y para ello el Espíritu Santo vendría. En el pueblo de Israel, Dios estableció los 10 mandamientos en tablas. Ahora esos mandamientos están grabados en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia camina obedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso debemos conocer lo que sucedió hace 21 siglos cuando Jesucristo habló de la Pascua. Él era la Pascua y instituiría la Santa Cena que hoy recordamos todos los cristianos. Lucas 18 del 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. La muerte iba a ser transitoria, de paso. Tenía que morir por causa de nosotros, los seres humanos. Nosotros hemos nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán. En el pecado de Adán hemos nacido todos los seres humanos. Por eso la religión cualquiera no me puede ayudar a quitar el pecado de mi naturaleza. Tiene que ser Dios haciendo un milagro en nuestra naturaleza, y ese milagro fue establecido en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, allí Cristo llevó su cuerpo cargado de todo pecado de nosotros y murió para que empezara un tiempo nuevo en su resurrección. Al tercer día resucitó con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Así que esta es la promesa para todo cristiano. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a luchar contra poderes espirituales que están tentando nuestro cuerpo, pero podemos resistir la tentación del cuerpo gracias a Jesucristo. Solamente en Cristo podemos resistir toda obra del enemigo. Así que este es el pasaje que nos habla de la Pascua, y vamos a leer lo que Cristo instituyó. 1 Corintios 11 del 23 al 26. El apóstol Pablo está hablando de la enseñanza recibida por Jesucristo para instituirla
en las iglesias. Las iglesias están cumpliendo todo este pasaje que habla de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la Santa Cena y el gran significado de la Santa Cena. Estamos anunciando la muerte de Cristo permanentemente. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse y tomar su cruz cada día y seguirme. Somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos y estamos tomando la cruz de Cristo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, obedecemos a Cristo. El tentador es el príncipe de este mundo y nos tienta con las cosas del mundo, pero nosotros debemos estar en la cruz de Cristo, con Cristo crucificado, no viviendo nosotros, sino Cristo en nosotros. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas al enseñarnos lo que tenemos que hacer. Por eso la persona cristiana que ora tiene conocimiento de lo que tiene que hacer cuando el tentador llega. Dios revela todo esto por medio de la oración. La Biblia dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y se les apareció a 500 personas. Esto es importante entenderlo, porque uno puede conocer la verdad, puede estar recibiendo la verdad y no creer. Esto fue lo que sucedió con 500 personas. Vieron al Cristo resucitado, pero no todos obedecieron. ¿Cuál fue la instrucción del Cristo resucitado a estos 500 que vieron a Cristo en su resurrección? Vayan a Jerusalén a esperar la promesa de Dios el Padre. Era la promesa del Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén, entren al aposento alto en Jerusalén y empiecen a orar, porque es a través de la oración donde Dios se comunica y vendrá el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos obedecieron de los 500? Pocas personas, dice la Escritura, solamente 120. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 6. Allí habla de esta aparición a los 500. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí tenemos la aparición de Cristo a 500. Les dijo el Señor: vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y solamente 120 personas de las 500 creyeron y obedecieron. Esto habla de un porcentaje, 24%. Y esto es lo que debemos considerar siempre, porque hay muchas personas que aún viendo y creyendo se resisten a obedecer. Aquí tenemos entonces lo que sucedió desde el principio. Solamente 120 personas estuvieron en el aposento alto y fueron los bendecidos por Dios. Sí, hay muchas similitudes se podrían ver con el Éxodo, con Moisés y lo que fue también Pentecostés con la iglesia, con los 120. Por ejemplo, Moisés vivió 120 años
Y aquí vemos la conexión que hay con los, también Moisés estuvo 3 veces en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, 3 veces, así que eso nos da el 3 por 40, que nos da también 120 días, es lo que permaneció Moisés en el monte Sinaí. Y aquí hablamos de 120 personas reunidos en el aposento alto. Y también lo vemos con el número 3000, porque cuando Moisés, vemos Israel adoró el becerro de oro, entonces allí se formó la tribu de Leví, la tribu de los profetas, y ellos mataron 3000 personas. Está registrado por ahí en Éxodo, creo que el 32 por ahí. Entonces mataron 3000 personas. En cambio, con el Pentecostés, de cuando descendió el Espíritu Santo, fueron 3000 personas las que fueron salvas en Cristo Jesús. O sea que el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, fueron 120 personas que estaban orando. Sí, llegó correcto. el poder del Espíritu Santo y Dios usó al apóstol Pedro como el primer evangelista. Lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro empezó a predicar el evangelio de salvación, y dice la Escritura en el libro de los Hechos que como 3000 personas Así es. fueron convertidas al Señor. Esto habla del nacimiento de la iglesia hace 21 siglos, de 120 pasaron a 3120 personas el día que nace la iglesia. La iglesia de Jesucristo nace bajo el poder del Espíritu Santo. Pedro fue usado por el Señor para explicar, de acuerdo a la profecía, lo que sucedió, porque todos estaban viendo cosas extrañas en 120 personas. Creían que estaban borrachas estas personas, embriagadas, y entonces se burlaban algunos y otros estaban enojadas porque a temprana hora ya estaban emborrachadas. Y entonces Pedro dijo: hey, les voy a aclarar el asunto. No están borrachos, son las 9 de la mañana. Lo que ha sucedido es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, tal como fue profetizado en Joel. En los últimos tiempos derramaría Dios el poder del Espíritu Santo y profetizarían. Estos están profetizando bajo el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Así que aquí nace la iglesia. Los que estaban allí escuchando a Pedro le dijeron: hermano Pedro, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse de ser incrédulos, arrepiéntanse de estar apartados de Dios y bautícense en Cristo Jesús y recibirán este poder. Así nace la iglesia con 120 personas que le creyeron. De los 500 estaban allí, pero inmediatamente se multiplicó a 3000 personas más. Este es el nacimiento de la iglesia, y por eso vamos a celebrar un año más de la iglesia cristiana repartida en el mundo entero. La iglesia es indestructible. La iglesia está llamada para ir al cielo. Tiene un cumplimiento, y aquellos que creyeron, aquellos que obedecieron, entrarán a la bendición de Dios. Amigo, amiga, yo te invito a que vengas a Jesucristo. Cristo es el único camino que te llevará al cielo. Jesucristo sigue manifestándose si le creemos a la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio. Solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios y reconocer la obra de Cristo en la cruz. Reconoce que Jesucristo dio su vida por ti, por todos nosotros, y que estás decidido a empezar una vida diferente, una vida nueva. El cristiano es una vida totalmente diferente a como antes la vivíamos. Por eso se le llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Por medio del Espíritu Santo, Dios empieza a obrar en un nuevo pensamiento, una forma nueva de hablar. Las personas que no tienen control de su lengua
hablan el lenguaje del mundo, pero todo cristiano, el Espíritu Santo tiene control de su boca y lo único que hace el cristiano es bendecir, bendecir, bendecir. Acepta a Jesucristo. Puedes repetir esta declaración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios y te reconozco, Señor Jesús, lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tu sangre viene a mí para limpiarme de todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda su obra y te acepto solamente a ti, Jesús, como mi único Salvador y te hago el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero servirte. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, Dios ha tomado lo que dijiste y ahora empezarás a caminar de una manera diferente. Es necesario que vayas a algún lugar donde se estudie la Biblia. Hay muchas iglesias locales, pastores que aman a las ovejas enseñando de las Escrituras. Aprende de las Escrituras, llénate del poder del Espíritu Santo y ora y verás que las cosas serán diferentes a partir de ahora. Es el nuevo nacimiento, es la entrada a la bendición al reino de Dios. Así nació la iglesia y la iglesia sigue avanzando hasta el regreso de Cristo Jesús. Jesucristo está pronto a regresar, estamos en tiempos proféticos. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo dijo, y será predicado el Evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Nosotros, la generación de este siglo XXI, somos la generación que podemos ver ese gran acontecimiento profético. Hay una palabra de profecía establecida para los creyentes en Cristo. No verán muerte. Es la generación última de la iglesia. La última generación no conocerá de muerte. La Biblia dice, será arrebatada al cielo. Cristo pronto viene. Hay que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Cristo regresará por los suyos y los muertos en Cristo van a resucitar. Y todos los que vivamos en esa generación seremos trasladados al cielo. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que las bendiciones sigan estando con ustedes y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones. Dios les bendiga.